Continuamos en Vida para la Vida. Hoy traigo esta pequeña reflexión. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de un solo Dios. No es un Dios de tres cabezas. No es tres dioses diferentes. Hay un solo Dios. Y cuando nos encontramos con esta verdad de que hay un solo Dios, entonces encontramos al verdadero Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la esencia de este Dios único y verdadero. Son tres personas en una sola esencia, en una sola sustancia, en un solo fundamento, en un solo amor verdadero. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo Dios? Dios nos amó de tal manera que dio, que envió y nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, nos los dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Dios que no era conocido, pero tenía que ser revelado. Y dice en Juan 1 que a Dios nadie lo conoció jamás, o nadie lo había conocido. El que está en el seno del Padre, ahí empieza la esencia de Dios. El unigénito Hijo, Él os lo ha dado a conocer. O sea, este Dios vivo tenía que ser dado a conocer, tenía que ser conocido, pero a Dios nadie le vio jamás. El único que le vio al eterno Creador, ¿quién ha visto a Dios? La pregunta. Nadie. El único que le vio, que dijo: las cosas que vi hacer de mi Padre yo hago. Yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre he visto hacer de mi Padre. El único que vio a Dios y que está en el trono de gloria es Jesucristo, el que está en el seno del Padre. Él nos lo da a conocer. O sea, para conocer a Dios tenemos que entender claramente que hay un mediador entre Dios y los hombres. Dios de por sí no mira el pecado, no lo mira. Por eso la Biblia dice que fuimos destituidos todo de la gloria de Dios. ¿Por medio de qué? Del pecado de Adán. Cuando Adán peca, juntamente con Eva, ellos estaban dentro de la gloria de Dios todavía, pero ya no podían ver esa gloria. ¿Por qué? Porque el pecado provoca separación. Cuando Adán peca, dice la palabra del Señor que murió. Ciertamente el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Cuando comió, ese día murió. Y no se trata de morir físicamente. Para ese momento no murió físicamente. Adán, antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, vivía eternamente. Vivía a Dios eternamente. Por eso a través de Jesucristo Dios nos habla, que nos da a través de Él vida eterna. Entonces Adán comió, murió. Dice la palabra del Señor que se vio desnudo, tuvo miedo y se escondió. En el huerto del Edén se paseaba la presencia del Señor. Adán, al comer, al pecar en contra de Dios, se vio desnudo, o sea, se vio desprotegido, se vio sin Dios, vio la separación.
tuvo miedo y se escondió de Dios. La pregunta es cómo nos podemos esconder de Dios. Entonces, por medio de Adán fue sacado del huerto donde estaba el árbol de la vida, y Dios colocó ángeles para proteger la puerta de ese huerto, y Dios desde allí nos destituye a todos de la gloria de Dios. Ahora Jesucristo viene y Dios coloca un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. A Jesucristo, hombre. Vino como hombre, vino como Dios. 100% hombre, 100% Dios. Nunca utilizó de sus atributos divinos. Siempre utilizó lo que hoy utilizamos tú y yo, la palabra. Cuando fue tentado por la palabra. Satanás, el enemigo, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y ahí viene la primera tentación, en dudar de nuestra identidad. Y Jesucristo dijo: escrito está. Entonces, la palabra de Dios, lo que está establecido en su palabra, es lo que nos va a afirmar a nosotros para permanecer en medio de la existencia. Dios envía a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Adán perdió en el huerto, a través de Jesucristo lo volvemos a tener. Ahora, con un cuerpo que nunca va a obedecer a Dios, es un cuerpo pecaminoso, por la naturaleza caída que fue heredada de Adán. Y tenemos que entender que, como dice Pablo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La envidia, el hurto, la fornicación, el adulterio, malas palabras, tantas cosas que hay en las obras de la carne, la mentira. Si por el Espíritu, si nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es nuestra verdad. Si nos dejamos direccionar por el Espíritu, nos vamos a encontrar a esa verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si vivimos conforme a la carne, o sea, separado de Dios o manteniéndonos en el pecado, la paga del pecado es muerte. Lo que sucedió con Adán. Adán pecó, y por cuanto pecó, murió, o sea, se separó. Sintió la separación de Dios, aún estando en el huerto donde Dios estaba. Y por eso Dios lo saca del huerto. Hoy podemos saber que donde quiera que estemos, andemos, si tenemos a Jesucristo y empezamos a conocer a Jesucristo, su palabra, sus enseñanzas, direccionarnos con Él, conocerlo a Él, entonces tan sencillamente el creer en Él, tenemos la vida eterna. Dios para eso envió a su Hijo, para creer en su Hijo. Si creemos en su Hijo, estamos creyendo en Dios, o sea, estamos creyendo en el Padre. Ahí está la fuente de la vida. Tenemos un Padre que es todo amor. Jesucristo lo dijo muy claramente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando el Padre nos ve a nosotros, nunca nos va a ver sin Jesucristo. Quien está en el trono de gloria es Jesucristo. Y el Padre ve a su Hijo. Los que estamos en Cristo, entonces ahí el Padre nos ve a nosotros. Porque somos el cuerpo, Él es la cabeza. Dios nunca se va a separar de su pacto eterno que estableció a través de su Hijo, de que entregó su vida perfecto. Y por cuanto entregó su vida perfecto sin pecado, la muerte no lo pudo retener. Tuvo que soltarlo. La vida de Dios fluyó, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado y la muerte. El Espíritu levantó a Jesucristo de entre los muertos, y ese mismo Espíritu está vivificando nuestros cuerpos mortales. Y con esto termino. Jesucristo dijo: muchos dirán en mi nombre, eché fuera demonios, sané enfermos, esto. Y Él dice: a eso le diré, no les conozco. Porque no se trata de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Se trata de conocer a Jesús. Se trata de vivir a Jesús. Y si tenemos a Jesús y conocemos a Jesús, tenemos al Padre. En la eternidad, no es el Padre el que va a decir yo te conozco, es Jesucristo que te va a decir te conozco o no te conozco. Esperemos que cuando estemos con Él allá, si tenemos a Jesucristo, Él te va a decir claramente: ¿sabes qué? Te conozco. Si vivimos a Jesucristo, Él te va a decir: te conozco. Bendiciones a todos.
te conozco, dice el Señor.